Hola family, hoy vamos a hacer la prueba de la sierra circular de Parkside que hicimos el unboxing el otro día. Vamos a utilizar el disco de 24 dientes, también el disco de 48 dientes, veremos cómo se cambia. Con el disco de 24 dientes, es un disco de corte rápido, vamos a cortar este tablón de palé, que sabemos que es una madera muy dura. Y con el disco de 48 dientes, lo que vamos a hacer es cortar un poquito de melamina y un trocito de contrachapado. No me salía. Así que nada, ahora lo vemos. Ahora vamos a amarrar el tablón con un par de sargentos para que no se mueva cuando lo vamos a proceder a cortarlo. Hemos ajustado la altura del disco y cortamos el tablón. Aquí tenemos el corte del disco, con el disco de 24 dientes. Bastante limpio, a pesar de ser un disco rápido. Vamos a poner el disco de 48 dientes y vamos a ver qué tal hace el corte. Vamos a desenchufar la máquina de la pared. Siempre que toquemos el disco o hagamos alguna manipulación en la máquina, desenchufamos. Ahora ya, la máquina, apretamos al seguro y al botón y no tiene ningún premio. Bueno, ya hemos acabado, vamos a hacer el cambio del disco porque vamos a cortar melamina y contrachapado. Hemos desenchufado la máquina, vamos a sacar la llave. Aquí tiene el botón de cierre, de bloqueo del disco, lo presionamos, vamos a presionar y con el disco ya inmóvil lo vamos a aflojar. Aflojamos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Aquí está. Quitamos el tornillo. Ahora recuperaremos la arandelita que se nos ha escurrido. Ahora por aquí. Había escurrido la arandela. Vamos a quitar esto, lo sacamos y ya tenemos el disco fuera. Este le retiramos. Como veis, la cantidad de dientes que tiene es mucho mayor. Quitamos la bolsa. Lleva un protector para que no se astille. Lo retiramos. Como veis, lleva una flecha en la dirección en la que va para que no lo pongáis al revés, porque podríamos ponerlo al revés, con lo cual no nos cortaría bien y podríamos tener un accidente. Aquí viene la misma flecha en el sentido en el que tiene que ir. Nos ayudamos, cogemos el disco, lo insertamos, colocamos la pieza, colocamos la arandela, ponemos el tornillo, esto ya lo podemos cerrar y apretamos bloqueando el disco, que si no, no podemos, y le damos un apretón. Volvemos a poner la llave Allen en su sitio y ya estamos listos para cortar otros materiales que necesitan discos más finos. Vamos a hacer lo mismo que con el tablón. Vamos a agarrar con un par de sargentos para que no se nos mueva la melamina una vez que empecemos a hacer el corte. Para hacer que el corte sea lo más preciso posible, lo que tenemos que hacer es ajustar la altura del disco. No podemos cortarlo con todo el disco abajo porque no, el corte sería de mala calidad. Entonces subimos el disco hasta que salga 1 milímetro o 2 por debajo de la altura del material. Y procedemos a cortar la melamina. Vamos a ver qué tal nos sale este corte.
El corte la verdad es que es muy limpio. Esto es melamina, esta es la parte de arriba, con lo cual el disco ha cortado desde abajo y esta es la parte que debería de estar más astillada. Con lo cual el corte ha sido muy bueno para ser un disco de 48 dientes de una máquina barata. Como hemos hecho con las otras piezas, amarramos el contrachapado con los sargentos para que no se nos mueva. Bueno, la hemos liado un poquito, la pieza no estaba bien amarrada, y he intentado darle demasiada presión y bueno, ahora veremos cómo lo volvemos a cortar. Hemos terminado de cortar, aunque hemos tenido que hacerlo en 2 veces porque estaba ejerciendo demasiada presión sobre el disco, no estaba dejando que trabajara el disco correctamente y era un poco culpa mía también, porque la máquina es justa de potencia y lógicamente hay que dejar que el disco trabaje, no se la puede forzar. El corte, esta es la parte, diríamos, mala del corte del contrachapado. Esto es un contrachapado de Okoume muy duro, es un contrachapado marino, además, con lo cual lleva una resina muy fuerte. Y esta es la parte buena, el corte bueno. Este es el corte bueno. Con lo cual, la verdad es que a nivel de calidad del corte está muy bien. Bueno, vamos a sacar nuestras conclusiones. Bueno, hemos terminado de hacer estos cortes. La verdad es que la máquina es para lo que es, no nos equivoquemos, es una máquina de bricolaje. La potencia es un poquito justa, los discos funcionan muy bien, tanto este de 48 dientes como el de 24. El de 24 me ha sorprendido mucho, porque realmente el corte que hemos hecho en el tablón de palé es súper limpio y parece que ese disco está muy indicado lo que sería para madera maciza y más madera dura. Obviamente deja la marca del propio disco, no hemos utilizado un paralelo, no hemos marcado una línea, no hemos hecho un corte, diríamos, de trabajo real, simplemente para probar qué tal funcionaba la sierra. Luego, cuando hemos cortado con el disco de 48 dientes la melamina, exactamente igual. Lo que es el corte, a mí me ha sorprendido que la parte, en teoría mala, que es la parte por donde sale el diente, que es la parte superior en esta máquina corta de abajo hacia arriba, el canto malo debería de ser el superior. Bueno, pues el superior ha quedado casi igual de bien que el inferior. Ya sabéis que para la melamina, para que este corte sea mejor, cuantos más dientes tenga el disco, mejor, con lo cual si nos vamos a un disco de 60 dientes, pues nos lo dejará mucho mejor. Y si ponemos un trozo de cinta de carrocero encima, marcando la línea que queremos cortar, esa cinta de carrocero lo que hará será aguantar la resina de la melamina y evitará que se nos astille mucho. Con la prueba más que ha sido un poco más complicada ha sido con el tablero marino. Esto es un tablero marino de Okoume que lleva una resina fenólica, con lo cual es más fuerte de lo habitual. Es un tablero grueso, esto es de 19, con lo cual es un señor tablero. Y bueno, he cometido un error y ha sido querer meterle demasiada presión y meterle demasiada fuerza. Error. Hay que dejar que el disco vaya a su ritmo. Si intentamos acelerar porque tenemos prisa, nos estamos equivocando. Me he equivocado. He tenido que parar, he astillado muchísimo el trocito de la parte mala
Y luego, bueno, pues me he dado cuenta, he reculado, he vuelto a empezar el corte, y la verdad es que el tablero marino le pasa un poco lo mismo que a la melamina. Si hubiéramos hecho el corte en su sitio, podíamos haber marcado, digamos que fuera un corte para hacer alguna pieza, habríamos marcado con un cuchillo de marcado, o con una ranura, o bien la cinta de carrocero, para evitar el astillado. Pero la verdad es que no ha astillado apenas nada. El corte bueno ha sido muy limpio. Y eso que, bueno, el tablero marino tiene ese problema, que la chapa natural tiende a astillarse con este tipo de sierra. Normalmente habría que utilizar una sierra de incisión o una sierra de banco con muchos dientes, pero la verdad es que para un trabajo de bricolaje casero la sierra funciona muy bien. No le pidáis más de lo que es. Ir a su ritmo, no intentéis hacer lo que he hecho yo, que ha sido meterle presión para intentar ir más deprisa. Tenéis que dejarla que coja su velocidad y según el grosor del material, cuanto más grueso, deberéis ir más despacito. La máquina no se ha calentado para nada, la hemos estado utilizando todo el rato a máxima velocidad, el láser marca bien por dónde va, y la verdad es que, bueno, lo único que no hemos probado ha sido el tope paralelo, pero en realidad eso no tiene mucho misterio. Lo ponemos, marcamos la distancia y eso no es complicado. No hemos probado tampoco el ángulo a 45 grados, pero exactamente igual. Lo que queríamos ver era qué tal cortaba la máquina, no hacer un tutorial de cómo se utiliza la sierra. Para el uso que le vamos a dar, por el precio que ha tenido, que han sido 37 euros, enero 2022, realmente ha funcionado muy bien. No creo que nos haga, para un bricolador que vaya a hacer 4 cosas, realmente te sobra máquina, va a funcionar bien, es toda metálica, no tiene mayor misterio, no tiene sentido gastarte 80, 90, 100 euros en una sierra con más prestaciones probablemente, pero que en realidad no te es necesario. Entonces, bueno, es una buena máquina, yo os animo a comprárosla en el caso de que necesitéis. Y la veréis mucho utilizarla, porque todos los proyectos que vayamos a hacer desde ahora en los próximos meses, en el momento que necesitemos hacer un corte con sierra circular, vamos a utilizar esta sierra y la vais a ver muy a menudo. Dentro de unos meses os contaré si mi apreciación sigue siendo la misma, que entiendo que sí, pero bueno, si le hemos sacado alguna peguita más o alguna cosa que sea digna de reseñar, os lo iremos contando. Hasta luego, familia.